Hola, por primera vez estamos aquí sentados en un formato nuevo para hablar de economía del Valle del Cauca. Esto es Economía en 15, un formato sencillo de 15 minutos en donde ustedes van a poder entender lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la coyuntura económica y de los principales indicadores que nos atañen a nosotros dentro de nuestro departamento. Harold, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Sí, Ana, en esta primera sesión de Economía en 15 vamos a presentar la evolución de las exportaciones del Valle del Cauca hacia los Estados Unidos. Este es un tema de gran actualidad, somos conocedores de todo lo que está sucediendo en la economía mundial, la geopolítica y por supuesto en Cámara de Comercio de Cali queremos ofrecer la mejor información para que los empresarios tomen decisiones con criterio técnico, bien informados. Arranquemos. ¿Qué tanto hemos aprovechado el TLC en el Valle del Cauca? Sí, Ana, las noticias son muy positivas. Lo primero que hay que decir es que el Valle del Cauca sí ha aprovechado el TLC, sí le está sacando jugo a este tratado comercial. Las exportaciones pasaron de 222 millones de dólares a 559 millones de dólares. Es una cifra muy importante y lo más importante es que este crecimiento superó el 150% desde que se entró en vigor el TLC. ¿Y en Colombia cuánto se aprovechó? Colombia también lo ha aprovechado, aunque en menor medida. Las cifras muestran que creció un 85% en estos últimos años. O sea, casi el doble. Casi el doble, exactamente. Este mayor crecimiento en las exportaciones ha permitido que el Valle del Cauca gane protagonismo en el concierto nacional. Sus exportaciones pasaron de representar el 5,8% al 7,9% en Colombia. Esto es importante porque ha venido ganando participación y se consolida y va creando un nuevo liderazgo en el país. Hay más departamentos que también están haciendo su tarea, ¿cierto? Claro que sí, hay otro departamento que también es costero, sino que está en la costa atlántica, que es Atlántico, ya participa con cerca del 13% de lo que exporta Colombia hacia este país. Hay que decir que Atlántico tiene una ventaja natural y su cercanía, por supuesto, en el océano Atlántico con la costa de la Florida, con lo que es Nueva York. Básicamente el 80-90% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos va a la costa este. Incluso las del Valle del Cauca. Incluso las del Valle del Cauca, efectivamente. También decir algo que es clave en el momento y es que en la actualidad ya Estados Unidos es el principal destino comercial de las exportaciones del Valle del Cauca. 23,5% es el total de lo que el Valle del Cauca le exportó a este país. Venía de 9,9% en el año 2011. Es un crecimiento muy significativo y sin duda convierte a Estados Unidos en un socio estratégico para las empresas del departamento. Ahora, en el Valle tenemos un segundo destino de exportaciones, que es Ecuador, que no está tan lejano de Estados Unidos. Exactamente, sí, el principal destino es Estados Unidos y le sigue Ecuador y de hecho quisiera aprovechar porque se piensa que Estados Unidos es un mercado que ya está suficientemente aprovechado al ser el primero, pero realmente cuando lo comparamos, por ejemplo, con Ecuador, que es lo que viene aquí en este diagrama, en esta figura, tiene un dato muy interesante y es que en promedio un estadounidense le compra a las empresas del Valle del Cauca $2 al año. Mientras que un ecuatoriano en promedio le compra $19, es decir, casi 10 veces lo que compra un norteamericano. Y por supuesto que son dos economías, digamos, muy diferentes. Estados Unidos tiene 336 millones de habitantes, Ecuador tiene 18 millones. El PIB por habitante, el ingreso por habitante en Estados Unidos es de $86,000 versus 6,700 en Ecuador. Entonces, ¿qué significa esto? En primer lugar, sí se está aprovechando, pero aún hay espacio de seguir profundizando los vínculos comerciales, aún hay potencial en los Estados Unidos. Y de hecho, cuando miramos a Estados Unidos, también se tiene la creencia de que lo que estamos exportando son materias primas o productos con poco valor agregado. ¿Qué estamos viendo en el Valle? No, aquí también hay resultados muy interesantes y es que lo que más está creciendo, o sea, lo que está jalonando las exportaciones del Valle del Cauca, son exportaciones con alto contenido tecnológico, es decir, esos productos que tienen incorporado conocimiento, que tienen incorporado investigación, que tienen innovación. Las exportaciones de alto contenido tecnológico pasaron del 3,2 al 11,4%, es decir, una cifra muy interesante y ya, digamos, aterrizando en productos particulares. ¿Qué se está exportando? Se está exportando dispositivos de almacenamiento, tarjeta inteligente, estas que utilizamos para abrir las puertas en nuestras oficinas, acumulador eléctrico, que básicamente son baterías eléctricas para el sector de autoparte, el sector de vehículos, gasas, vendas, productos quirúrgicos, que son productos que definitivamente tienen valor agregado, tienen un alto contenido tecnológico.
Recordemos que en estos datos no tenemos información sobre la exportación de servicios. Exactamente, que también pues alguna información que tenemos justamente en nuestros clústeres nos muestran que también hay allí una cifra interesante. Sin embargo, esta presentación está realizada enfocada básicamente a lo que son bienes, que es la información que tiene desagregada el DANE. La otra noticia también, y que es una característica además de la economía del Valle del Cauca, es su diversidad productiva. Este cuadro es muy interesante porque muestra que además de estos productos de alta intensidad tecnológica, aquí lo que estamos viendo es la expresión de la economía del Valle del Cauca. Desde el Valle del Cauca vienen creciendo, por supuesto, el azúcar, la tubería, los neumáticos, el café, los ácidos, las frutas, especialmente lo que tiene que ver con aguacate, con limones, preparaciones alimenticias, preparaciones de belleza, que nosotros tenemos un clúster de belleza muy fuerte. Tenemos libros de contabilidad, productos de vidrio, productos de prendas de vestir. ¿Esto qué refleja? Que la diversidad del Valle del Cauca, su tejido empresarial, definitivamente es la palanca que le ha permitido a la región aprovechar y posicionarse en un mercado tan exigente como el de los Estados Unidos. Así es. Ahora, aterrizado esto al mundo empresarial, a mí me gustaría poder contarles un poquito qué es lo que significa esto para las empresas. Efectivamente, cuando entendemos un poquito mejor el tejido empresarial que está exportando, lo primero que nos damos cuenta es que hay un incremento importante de ese tejido exportador. En el 2011, antes de firmar el TLC, teníamos 298 empresas que exportaban a Estados Unidos y en el 2024 logramos 362 empresas. Pero no solo eso es lo importante, es también que logramos ver cómo las empresas empezaron a aumentar sus exportaciones. Entonces, por ejemplo, en el 2011 no teníamos ninguna empresa que exportara más de 30 millones de dólares y en este momento tenemos 5 empresas que exportan más de 30 millones de dólares. Asimismo, más de $1 millón exportaron 49 empresas en el 2024, mientras teníamos solo 36 en el 2011. ¿Por qué es importante analizar esto? Porque entender el tejido empresarial nos permite a nosotros desde la Cámara de Comercio tener estrategias de internacionalización. De hecho, en el siguiente cuadro, ustedes ven cómo del total de empresas que exportan, que son 362, solo 132 exportan de una manera continua. Es decir, que año tras año están exportando a Estados Unidos. Ana, allí te interrumpo. Cuenta. Quisiera saber, estás hablando de una especie como de continuidad de las exportaciones. Claro, porque es que uno puede montar una estrategia de internacionalización, sobre todo con las empresas que de manera continua están exportando, porque son esas las que tienen embebida en su estrategia su internacionalización. El resto de empresas exportan de manera espontánea o exportan porque existe la oportunidad, pero no son constantes. Entonces, como cámaras de comercio, nosotros tenemos que trabajar sobre todo con los que ya tienen una cultura exportadora. Entonces, esto es una pregunta muy importante, Harold, porque el 36% de esas que exportan a Estados Unidos son continuas. Quiere decir que sobre estas empresas nosotros podemos tener acciones concretas. Y es de hecho lo que estamos planeando hacer, más adelante lo vamos a ver como una estrategia de diversificación de exportaciones. Ahora, yo les he hablado de las empresas exportadoras, pero resulta que nuestra relación con Estados Unidos no es solo de exportaciones, es también de importaciones. Y esto de hecho lo vimos muy fuertemente cuando estuvimos en toda esta coyuntura de si iban a subir o no los aranceles y Colombia no iba a tener una política de retaliación, porque al final nosotros exportamos, pero también importamos en gran medida de Estados Unidos. De hecho, de las 362 empresas que exportan, de las que hablábamos anteriormente, 82 también importan. Y el universo importador llega a 802 empresas. Es decir, que aquí esto es un trabajo de comercio exterior de doble vía. Y allí, Ana, ese dato que está interesante, ¿qué retos puede tener para la región, para el trabajo que se hace con las empresas, teniendo en cuenta este comercio de doble vía? Sí, ahí el gran reto en el comercio bilateral es la logística, mantener una logística eficiente. Nosotros desde la Cámara de Comercio de Cali, en el marco de una estrategia regional con la cual estamos trabajando con diferentes actores, estamos estudiando muy a profundidad cuáles son esos retos que tenemos, cuáles son las oportunidades, incluso cuáles son las opciones de inversión privada y extranjera que tenemos para mejorar la logística internacional. Entonces, este tema de los aranceles cobra mucha importancia porque es una de las formas que tiene Trump para básicamente alinear a los países y
y manejar su política internacional. Entonces vimos, por ejemplo, que hay una amenaza de aumentar los aranceles de México, de Canadá, si ciertas cosas ocurren o no ocurren. También ocurrió ya con el acero y con el aluminio, en donde varios países que tenían exenciones a las iniciales aranceles que se plantearon en el 2018, ya les quitaron esos aranceles, esas exenciones, y así sucesivamente con el Canal de Panamá. Entonces sabemos que es una de las formas en las que Trump trabaja para lograr que otros países sigan su lineamiento, ¿cierto? Allí, Ana, quisiera saber, porque las cifras que hemos visto, realmente la empresa del Valle sí ha aprovechado este destino. ¿Esto podría tener alguna implicación hacia futuro? Claro, sobre todo tiene implicaciones desde el punto de vista de la incertidumbre, que es lo que para mí es más importante, es que los aranceles al final no están escritos en piedra, todos se están extendiendo un poco, pero existe la incertidumbre de qué va a pasar. Y eso hace que las empresas dejen de invertir, dejen de comprometerse. Y de hecho hemos visto, acaban de salir las cifras de crecimiento económico, y el gran lunar que tiene la economía colombiana es que no hay inversión privada. Entonces, esta incertidumbre en aranceles afecta mucho la inversión privada. Entonces, nosotros de todas maneras, lo que hemos visto es que Colombia no debería ser una preocupación comercial para Estados Unidos, porque inicialmente estos aranceles están muy dirigidos a países en donde hay un déficit comercial importante. Colombia no es uno de ellos. ¿Quiénes son los principales países con los cuales Estados Unidos tiene déficit comercial? Con China, con la Unión Europea, con México, con Vietnam. Colombia no está ahí. Entonces, desde el punto de vista, si uno quisiera hablar técnicamente, nosotros no deberíamos ser una preocupación para Estados Unidos. Ahora, pueden haber otras situaciones más políticas que afecten y que intervengan o que tengan que ver con una decisión de imponer aranceles. Nosotros, entendiendo que esto es incertidumbre que puede ocurrir, ¿qué es lo que nosotros queremos proponer como Cámara de Comercio de Cali? Lo primero es hacer un seguimiento muy profundo, minuto a minuto, de qué es lo que está ocurriendo con toda esta política de aranceles. Eso nos ayuda no solo a entender cuáles son las implicaciones, sino incluso eventualmente poder ver oportunidades, porque de pronto hay oportunidades que se abren si logramos tener un poquito más de certidumbre. Además, podemos ir trabajando con aliados, por ejemplo, trabajamos de la mano con diferentes actores como AmCham, por ejemplo, para que las empresas que exportan a Estados Unidos sean cada vez más rigurosas en sus exportaciones. Esto es muy importante porque las medidas no arancelarias, es decir, todos los requisitos que tenemos, por ejemplo, en puertos, se van a seguir fortaleciendo y van a ser cada vez más rigurosos. Entonces es importante que las empresas entiendan que hay que jugar al pie de la letra con lo que dice la ley, con lo que exige Estados Unidos. O sea, Ana, lo que nos quieres decir es que se van a tener más rigor en estos criterios, ¿de acuerdo? Así es. De hecho, lo que vimos es que luego del anuncio del posible incremento de las tarifas, de los aranceles, perdón, lo que vimos es que por varias semanas hubo inspecciones exhaustivas de los contenedores que venían de Colombia. Eso sí va a seguir manteniéndose. Entonces hay que ser muy riguroso. Por último, y eso sí lo vamos a hacer de la mano con las empresas, es entender que si bien hay una oportunidad de aumentar las exportaciones a Estados Unidos, como lo mencionaba Harold, hay que tener una estrategia balanceada como empresas. Entonces nosotros lo que queremos es que las empresas que tienen una exposición muy grande hacia Estados Unidos empiecen a diversificar su canasta exportadora. Para eso los vamos a acompañar. De hecho, tenemos muchas misiones. Tenemos, por ejemplo, misiones a Centroamérica, Caribe, México. Estamos evaluando Canadá, muy de la mano de las apuestas productivas, de los clústeres. Pero también tenemos la gran noticia de la macrorueda en Cali, que va a ser el 9 y 10 de julio, de la mano con ProColombia, por supuesto, en donde las empresas van a poder tener una estrategia de diversificación, y de eso nos vamos a encargar nosotros en la Cámara de Comercio de Cali. ¿Y este evento de macrorueda puede ser útil para qué? ¿Para exportadores, importadores? ¿Cuál es, digamos, el gran foco allí? La macrorueda es un evento muy importante para los exportadores que tengan una trayectoria exportadora o que estén empezando a exportar. ProColombia se encarga de traer compradores de todas partes del mundo, y aquí lo importante es llegar preparado y sobre todo con una estrategia. Por eso yo creo que es muy importante que nosotros como Cámara de Comercio de Cali
entendamos muy bien y sepamos qué necesitan las empresas y cuál debería ser su estrategia de diversificación si es que tienen demasiada exposición al mercado estadounidense. Creo que con esto terminamos el día de hoy. ¿Qué viene hacia adelante, Harold? La próxima sesión, que es la número 2, vamos a presentar el balance y las perspectivas de la economía del Valle del Cauca y Colombia. Allí hablaremos sobre exportaciones, industria, comercio, empleo, inflación y sobre todo las perspectivas para este año 2025. ¿Dónde puede la gente encontrar lo que estamos produciendo aquí? Porque esto no es solamente un video podcast. Bueno, esta información y todas las sesiones la pueden encontrar ustedes en la página de la Cámara de Comercio de Cali, www.ccc.org.co. Bueno, Harold, pues muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este capítulo de Economía en 15 y nos vemos para el próximo.